Me quedé mirando esa varita de plástico sobre el lavabo desgastado del baño de la prepa, sintiendo que el aire se espesaba tanto que no podía respirar. No había música dramática, solo el sonido de una gotera y las risas de unas niñas de primero afuera quejándose de un examen de química, que ahora me parecía el problema más estúpido del mundo. Mi mente saltó de inmediato a mi mamá, imaginando su cara de decepción, y luego a Diego, preguntándome si su promesa de siempre juntos incluía pañales y noches en vela, o si solo era una frase para convencerme de ir a su casa cuando sus papás no estaban. Sentí un frío horrible que me subía por las piernas, una mezcla de náuseas y una certeza absoluta de que mi adolescencia se acababa de morir en ese cubículo apestoso. Tenía 17 años, un promedio decente y el sueño de estudiar diseño, pero ese signo de más en la prueba borraba cualquier plano arquitectónico que hubiera dibujado en mi cabeza. Traté de tragar saliva, pero tenía la boca seca como si hubiera comido arena. Guardé la prueba en el fondo de mi mochila, envuelta en 1000 servilletas, como si ocultar el objeto pudiera retrasar la realidad que ya estaba creciendo dentro de mí. Salí del baño tratando de caminar normal, pero sentía que todos me miraban, como si tuviera un letrero luminoso en la frente avisando que la regué de la peor manera posible. Me crucé con Carmen, mi mejor amiga, que venía hablando de la fiesta del viernes y de que nos íbamos a poner, y yo solo pude asentir como un robot, sintiendo unas ganas inmensas de llorar ahí mismo. Le dije que me sentía mal, que me iba a casa temprano, y caminé las 10 cuadras hasta mi cuarto, deseando que, al despertar la siesta, todo esto fuera solo una pesadilla, de esas que te dejan el corazón acelerado pero que se olvidan con el café. Decirle a mi mamá fue, por mucho, el momento más asqueroso de mi vida. No hubo gritos al principio, solo un silencio que dolía más que cualquier bofetada. Estábamos en la cocina, el olor a guiso de siempre llenando el espacio, y cuando solté la palabra «estoy embarazada», ella dejó de picar la cebolla y se quedó tiesa, dándome la espalda por lo que parecieron horas. Cuando finalmente se volteó, sus ojos estaban rojos y su voz sonaba quebrada, preguntándome en qué estaba pensando, que si creía que la vida era un juego y que cómo le iba a hacer ahora que mi papá ya no estaba para ayudarnos con los gastos. Me senté en la silla de madera, esa que tiene una pata más corta, y agaché la cabeza porque no podía sostenerle la mirada a la mujer que se había matado trabajando para que yo tuviera un uniforme limpio cada lunes. Ella no me abrazó, y la verdad es que no la culpo, porque en ese momento yo era la causa de que todos sus sacrificios parecieran tirados a la basura en un descuido de media hora. «Laura, apenas sabes lavarte tu propia ropa», me dijo con una amargura que me caló hasta los huesos, recordándome que para el mundo yo seguía siendo una niña, aunque mi cuerpo estuviera empezando a fabricar a otra persona. Esa noche nos cenamos. Ella se encerró en su cuarto y yo me quedé en la sala escuchando al refrigerador zumbar, sintiendo que la casa se había vuelto un lugar extraño y hostil. Saqué el celular para escribirle a Diego, pero mis dedos temblaban tanto que borré el mensaje 3 veces antes de enviarlo, sabiendo que en cuanto él se enterara, mi mundo se iba a terminar de romper. No podía dejar de pensar en que, hace apenas una semana, mi única preocupación era si me alcanzaba para el rímel nuevo, y ahora estaba contando los meses para que mi vida dejara de ser mía. Diego me citó en el parque de siempre, ese que tiene los columpios oxidados y donde nos dimos nuestro primer beso. Pero esta vez no había ni un rastro de su sonrisa de galán de escuela. Se lo solté sin anestesia, esperando tal vez un «no te preocupes, yo me encargo». Pero lo que recibí fue una mirada de pánico absoluto y un paso hacia atrás, como si yo fuera contagiosa. Empezó a decirme que no podía ser suyo, que nos habíamos cuidado, y luego pasó a la fase de que sus papás lo iban a matar, que él tenía una beca para el fútbol y que un bebé le arruinaría el futuro por completo. Me quedé helada escuchándolo hablar de su futuro, de sus metas y de cómo esto le afectaba a él, como si yo no estuviera ahí parada con la misma edad y el triple de miedo. Le grité que yo también tenía planes, que yo era la que iba a cargar con la panza y con las críticas,
pero él solo se pasaba las manos por el pelo, mirando a todos lados menos a mis ojos. Fue en ese preciso instante, viendo cómo se le llenaban los ojos de una cobardía que no le conocía, cuando entendí que, en este barco, me iba a tocar remar sola, porque el tipo que decía que me amaba estaba buscando la salida de emergencia más cercana. Al final, se dio la vuelta y se fue, diciendo que tenía que pensar, dejándome sentada en la banca fría mientras atardecía y la gente pasaba con sus vidas normales ajenas a mi tragedia personal. Sentí un hueco en el estómago que no era hambre, sino la decepción más pura de saber que el papá de mi hijo era solo un niño asustado que no iba a dar la cara. Caminé de regreso a casa sintiendo el peso de la soledad por primera vez en mi vida, dándome cuenta de que mi lista de amigos se iba a reducir drásticamente y que, de ahora en adelante, cada decisión la tendría que tomar pensando por dos. Volver a la escuela después de que el rumor se regó fue como caminar desnuda por un campo de minas. No sé quién lo soltó, si fue el mismo Diego para hacerse la víctima o si alguien me vio salir de la clínica. Pero para el lunes a mediodía ya todos lo sabían. Carmen intentó defenderme cuando las niñas populares pasaban por nuestro lado riéndose por lo bajo y haciendo señas hacia mi vientre todavía plano, pero yo sentía que la piel me ardía de pura vergüenza. Lo peor no eran los insultos directos, sino ese silencio que se hacía cuando entraba a un salón, como si mi presencia fuera un recordatorio de algo sucio que a nadie le debería pasar. En la clase de biología, el profesor empezó a hablar de la reproducción celular y sentí que la cara se me ponía roja como un tomate mientras unos tipos de atrás se daban codazos y me señalaban. Me dieron unas náuseas espantosas, no sé si por el embarazo o por el asco que me daba mi propia situación, y tuve que salir corriendo al baño para terminar abrazada a una taza de porcelana fría. Mientras estaba ahí encerrada, escuché a dos chavas entrar a retocarse el maquillaje y hablar de cómo Laura echó a perder su vida por un ratito de diversión, y sentí que las lágrimas me ganaban porque, muy en el fondo, yo pensaba exactamente lo mismo. Esa tarde decidí que no iba a volver a la escuela en un buen tiempo. No tenía fuerzas para ser el centro de los chismes de toda la prepa mientras intentaba no desmayarme por el cansancio. Hablé con el director, un señor que siempre me había caído bien, pero que ahora me miraba con una lástima que me revolvía las tripas. Y me explicó que podía terminar el semestre con trabajos desde casa. Salí del edificio cargando mis libros, sintiendo que estaba dejando atrás no solo una escuela, sino toda mi juventud, los bailes, las graduaciones, y la oportunidad de ser una persona normal antes de convertirme en la mamá adolescente. Mi tía Mari llegó a la casa una tarde lluviosa, cargando una bolsa de fruta y esa actitud de mujer que ya lo había visto todo y no se espanta por nada. Mi mamá no le hablaba a casi nadie desde que se enteró, pero Mari entró a mi cuarto sin tocar. Me quitó el celular de la mano y me obligó a levantarme de la cama, donde llevaba yo 3 días hundida. A ver, Laura, ya lloraste lo suficiente. Ahora hay que ver que ese chamaco nazca sano, porque él no tiene la culpa de nada, me dijo, con una voz ronca pero llena de un cariño que yo no sentía que merecía en ese momento. Ella fue la que me llevó a mi primer ultrasonido porque mi mamá de plano dijo que no tenía estómago para ver esas cosas todavía. Y le agradecí a Dios que Mari estuviera ahí para apretarme la mano. El consultorio olía a desinfectante y a miedo. Cuando la doctora me puso ese gel helado en la panza, cerré los ojos esperando lo peor, sintiéndome como una criminal. Pero entonces escuché un sonido, un pum, 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 rápido y fuerte, como un galope de caballo, y Mari me susurró: «Escucha, flaca, ese es el corazón de tu bebé». Y por primera vez en semanas, el miedo se mezcló con algo que parecía un poquito de la esperanza. Ver esa manchita gris en la pantalla me hizo entender que esto no era solo un problema o una regada, sino una persona que ya estaba ahí, peleando por hacerse espacio. Salí de la clínica con una foto borrosa en la mano y una receta de vitaminas que Mari pagó sin dejar que yo dijera nada, prometiéndome que, aunque el camino fuera de su vida, ella no iba a soltar. Esa noche, por primera vez, no soñé con Diego,
ni con la escuela, sino con una carita que no conocía, pero que ya empezaba a pesarme en el alma de una forma que no sabía explicar. Para el 4.º mes, mi cuerpo empezó a traicionarme de formas que no esperaba. No era solo la panza que asomaba, sino que los pies se me hinchaban y mis jeans favoritos simplemente dejaron de subir de las rodillas. Me miraba al espejo y no me reconocía. Veía mis ojeras, mi piel manchada y esa curva que me recordaba a cada segundo que mi libertad tenía fecha de caducidad. Mi mamá por fin empezó a hablarme un poco más, pero siempre eran instrucciones o críticas. No cargues eso, come más verduras, mira qué facha traes, como si ella también estuviera tratando de procesar que pronto habría un extraño viviendo en nuestra sala. Tuve que ir a una tienda de esas de segunda mano para buscar ropa que me quedara, porque el dinero en la casa estaba más apretado que nunca con los gastos médicos que se venían. Me sentí tan humillada probándome pantalones con elástico que parecían de señora grande, mientras veía a chavas de mi edad comprando bikinis o vestidos pegaditos para salir el sábado. Mari me decía que me veía hermosa con el brillo del embarazo, pero yo sentía que ese brillo era solo sudor y cansancio acumulado de no poder dormir bien porque me dolía la espalda cada rato. Una tarde me encontré a David, el hermano mayor de Diego, en el supermercado. Él siempre había sido más serio y trabajador que su hermano, y me detuvo para preguntarme cómo estaba. Me dio mucha pena que me viera así, con mis playeras flojas y mi bolsa de manzanas, pero él solo me dio una palmadita en el hombro y me dijo que si necesitaba algo le avisara, porque Diego se había ido a otra ciudad a estudiar. Me dolió saber que mientras yo lidiaba con el peso real de las cosas, el muy cobarde se había largado para no tener que ver cómo me crecía la panza por su culpa. Llegar al 7.º mes fue como cargar una mochila llena de piedras que no me podía quitar ni para dormir. Cada movimiento me costaba el triple y el calor de la ciudad me hacía sentir que me derretía. Mi mamá seguía en ese plan de te lo dije, aunque ya había empezado a lavar unas sabanitas viejas que eran mías, lo cual era su forma silenciosa de pedir perdón por haber sido tan dura al principio. Yo me pasaba las tardes sentada en el patio, mirando mis pies hinchados y tratando de leer los libros de la prepa, pero me costaba concentrarme porque el bebé no dejaba de moverse, dándome patadas que me recordaban que el tiempo se estaba acabando. La cuestión económica se volvió una sombra negra que nos perseguía por toda la casa. Mi mamá tuvo que pedir horas extra en la fábrica y yo me sentía como una carga inútil viendo cómo llegaba muerta de cansancio. Intenté buscar trabajos que pudiera hacer desde la computadora, pero nadie quería contratar a una chava de 17 años que va a dar a luz en 8 semanas y que no tiene experiencia en nada más que en hacer tareas de historia. Carmen venía a verme de vez en cuando, pero sus pláticas sobre quién andaba con quién o qué tal estuvo el antro me hacían sentir como si ella viviera en otro planeta, uno donde la gente todavía podía ser joven y descuidada. Un día Mari me trajo una cuna usada que consiguió con una vecina y tuvimos que mover los muebles de mi cuarto para que cupiera. Ver ese mueble ahí, junto a mis pósters de bandas y mis peluches, me dio un golpe de realidad que casi me tumba. Ya no era mi cuarto, era el cuarto de alguien que todavía no conocía, pero que ya mandaba en mi vida de forma absoluta. Me acosté esa noche mirando las barras de la cuna a través de la oscuridad, preguntándome si algún día volvería a sentirme dueña de mi propio destino, o si ahora solo sería la mamá de alguien para siempre. Fui a la última consulta sola porque mi mamá no pudo pedir permiso en el trabajo y Mari andaba con una gripa de esas que te tiran a la cama. Estar en esa sala de espera, rodeada de señoras casadas que iban con sus esposos y que se veían tan preparadas y felices, me hizo sentir como un bicho raro, una intrusa en un mundo de adultos de verdad. Una mujer que estaba sentada junto a mí me preguntó qué edad tenía. Cuando le dije 17, me miró con una mezcla de lástima y juicio que me dieron ganas de pararme e irme sin que me revisaran. La doctora me dijo que el bebé venía un poco bajo de peso y que tenía que comer mejor, pero ¿cómo le explicaba que a veces el dinero solo alcanzaba para frijoles y tortillas? Salí de ahí con el corazón en un hilo, sintiéndome la peor madre del mundo antes de empezar siquiera.
y me senté en una banca de la calle a llorar un rato, porque sentía que todo me quedaba grande. El mundo es muy cruel con las que nos equivocamos temprano. Parece que todos están esperando a que falles para decirte que ellos ya sabían que no ibas a poder sola. Caminando de regreso, me encontré a David de nuevo, que iba saliendo de su trabajo en la refaccionaria. Me vio la cara de triste y me invitó a un helado, sentándose conmigo sin preguntarme nada al principio. Le conté lo que dijo la doctora y él, con esa calma que tiene, me dijo que no me angustiara, que él podía pasarme algo de dinero que le sobraba de sus propinas para que comprara mis vitaminas. Me dio mucha rabia que el hermano de Diego se preocupara más por su sobrino que el propio Diego, que según me enteré por Facebook, y andaba en fiestas en otra ciudad como si nada hubiera pasado. El dolor empezó un martes a las 3 de la mañana, no como en las películas donde se rompe la fuente y todo es un caos de comedia, sino como un cólico que me dobló a la mitad y me dejó sin aire. Caminé hasta el cuarto de mi mamá apoyándome en las paredes y cuando la desperté vi en sus ojos un miedo que nunca le había visto, pero también una fuerza que me hizo sentir que tal vez sí saldríamos de esta. Llamamos a un taxi porque no teníamos carro y el viaje al hospital fue el más largo de mi vida, con cada bache de la calle sintiéndose como una puñalada en la espalda baja. En admisión me hicieron esperar una eternidad entre papeles y preguntas burocráticas mientras yo solo quería que alguien me quitara ese dolor que me estaba partiendo en dos. Me pusieron una bata que me quedaba gigante y me llevaron a una sala común donde había otras 3 mujeres gritando y quejándose. Ahí entendí que el drama apenas estaba empezando y que nadie iba a venir a salvarme de lo que venía. Mi mamá se quedó afuera porque no la dejaban entrar todavía y me quedé sola en esa cama fría, apretando las sábanas y acordándome de Diego, deseando que estuviera ahí solo para que viera lo que me estaba tocando pasar por su culpa. Después de horas de labor, de sentir que me moría y de jurar que nunca me dejaría que un hombre se me acercara, escuché un llanto finito y agudo que cortó el aire de la sala. La enfermera me puso un bultito caliente y húmedo en el pecho, y cuando vi esos ojos chiquitos y esa boca buscando alimento, todo el dolor se me olvidó por un segundo, reemplazado por un miedo nuevo y mucho más profundo. «Es una niña, Laura», me dijo la doctora, y yo solo pude abrazarla fuerte, dándome cuenta de que ahora mi vida tenía un nombre y que ese nombre iba a depender de mí para todo, aunque yo todavía no supiera ni quién era yo misma. Llegar a la casa con Sofía en brazos fue la experiencia más aterradora que he tenido. Cruzar el umbral de mi cuarto y ver la cuna me hizo caer en cuenta de que ya no había vuelta atrás. Las primeras noches fueron un borrón de llanto, pañales sucios y una desesperación que me quemaba por dentro porque no lograba que se enganchara bien al pecho y me dolía horrores. Mi mamá me ayudaba en lo que podía, pero ella tenía que levantarse a las 5 para irse a la fábrica, así que la mayoría del tiempo éramos solo la bebé y yo, en una penumbra donde el reloj parecía no avanzar nunca. Me sentaba en la orilla de la cama, con los ojos ardiendo de sueño, mirando a esa cosita tan pequeña y preguntándome qué diablos iba a hacer cuando se acabara el paquete de pañales que me regaló Mari. Sentía una presión en el pecho que no era amor, o al menos no solo amor, sino una responsabilidad tan pesada que me robaba el aire. Me veía al espejo y no encontraba a la Laura de hace un año. Veía a una desconocida con la playera manchada de leche, el pelo hecho un desastre, y una mirada de derrota que me daba miedo que la bebé terminara por notar. Hubo una noche en la que Sofía no paraba de llorar por los cólicos y yo terminé llorando con ella, tirada en el piso de la cocina porque sentía que no podía más, que me habían dado un trabajo para el que no tenía instructivo. Mi mamá salió de su cuarto, me quitó a la niña sin decir nada y me mandó a dormir, pero yo no podía cerrar los ojos pensando en que mi vida ahora era eso, una repetición infinita de necesidades que yo no sabía si podía cubrir. La soledad de la maternidad a los 18 años se siente como estar en el fondo de un pozo mientras escuchas a todo el mundo pasar allá arriba, siguiendo con sus vidas normales. El dinero se convirtió en mi peor pesadilla antes de que Sofía cumpliera el mes. Entre la fórmula porque al final no me salió suficiente leche por el estrés y las vacunas, los ahorros de mi mamá se esfumaron. Me dio mucha vergüenza tener que pedirle a Mari que me prestara para el gas
viendo cómo ella sacaba sus últimos billetes de la cartera con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tuve que empezar a vender mi ropa, mis zapatos y hasta la tableta que me regalaron en mis 15, publicando todo en un grupo de Facebook mientras cargaba a la niña con un brazo para que no se despertara. Una tarde me armé de valor y le escribí a Diego para pedirle ayuda económica, no por mí, sino por su hija. Pero un muy cínico me bloqueó a los 5 minutos de que le llegó el mensaje. Sentí una rabia que me entumeció el cuerpo, pero no tenía tiempo para dramas de exnovio porque el bote de leche estaba por terminarse y Sofía ya tenía hambre otra vez. Fue David el que apareció en la puerta esa misma noche con una bolsa de pañales y 2 botes de fórmula, diciendo que se había enterado por su mamá de que lo estábamos pasando mal y que él no podía quedarse de brazos cruzados. Aceptar la ayuda de David me dolió en el orgullo, pero ver a Sofía satisfecha y dormida me hizo entender que mi orgullo era un lujo que ya no me podía dar. Me quedé platicando con él un rato en el porche y me contó que Diego les había dicho a todos que el bebé no era suyo, una mentira tan grande que me dolió más que su abandono. Me di cuenta de que la gente siempre va a preferir creer la versión que les quite la culpa, y que a la que le tocaba cargar con la verdad y con las deudas era a mí, sin importar qué tan injusto pareciera. La primera vez que salí a caminar con la carriola por el barrio sentí que todas las ventanas tenían ojos. Me encontré un grupo de mis antiguos compañeros de la prepa en la esquina y el ambiente se puso raro de inmediato. Ellos estaban planeando el viaje de graduación, discutiendo sobre hoteles y fiestas, y cuando me vieron, se quedaron callados como si hubiera llegado un fantasma a la reunión. Carmen fue la única que se acercó a ver a la bebé, pero su voz sonaba forzada, como si tuviera miedo de que mi situación fuera pegajosa y ella también terminara así. Me preguntaron si iba a ir a la ceremonia de entrega de diplomas y tuve que tragarme el nudo en la garganta para decirles que no, que iba a recogerlo después porque no tenía con quién dejar a la niña. Verlos ahí con sus mochilas y sus preocupaciones de adolescentes me hizo sentir una envidia tan amarga que me dio asco de mí misma. Yo debería estar ahí quejándome de los profes o emocionada por la universidad, no revisando si traía suficientes toallitas húmedas por si la niña se ensuciaba a mitad de la calle. Regresé a la casa casi corriendo, sintiendo que ya no encajaba en ningún lugar, ni con las chavas de mi edad, ni con las señoras del mercado que me daban consejos que no les pedía. Me encerré en mi cuarto y abrí mis cuadernos de diseño, esos que tenía meses llenándose de polvo, y me puse a llorar sobre los dibujos de planos que ahora se veían tan lejanos como la luna. Entendí que el mundo seguía girando para todos los demás, pero que para mí, el tiempo se había detenido en seco el día que la prueba de embarazo marcó positivo, y ahora tenía que aprender a caminar a un ritmo que nadie más entendía. Conseguir chamba siendo mamá soltera y sin experiencia es como tratar de correr un maratón con los pies amarrados. Cada vez que iba a una entrevista sentía que los reclutadores me escaneaban la panza y el anillo inexistente en mi dedo. Me puse mi mejor blusa, la que todavía me quedaba un poco apretada, y dejé a Sofía con mi mamá, que me miró con una cara de suerte porque la necesitamos, que me puso más nerviosa. En un lugar de atención a clientes, el tipo que me entrevistó tuvo el descaro de preguntarme qué pensaba hacer si la niña se me enfermaba, como si mis ganas de trabajar valieran menos que un resfriado de mi hija. Caminé por todo el centro entregando hojas de papel que básicamente decían que terminé la prepa y que sabía usar la computadora, pero en mis ojos se leía el cansancio de quien no ha dormido 3 horas seguidas en meses. Al final del día terminé aceptando un puesto en una tienda de abarrotes que cerraba tarde, porque el dueño era un señor mayor que no hacía tantas preguntas y me pagaba en efectivo cada sábado. No era el estudio de diseño de mis sueños, era cargar cajas de leche y acomodar latas de atún por 10 horas al día. Pero cuando recibí mi primer pago y pude comprarle a Sofía esos zapatitos que tanto necesitaba, sentí un orgullo que me llenó el pecho. Lo más difícil era el regreso a casa. Llegaba con la espalda hecha pedazos y los pies ardiendo, no solo para encontrarme con que Sofía tenía hambre o el pañal sucio, y mi mamá estaba de un humor de perros porque la niña no había dejado de llorar. Me tocaba el segundo turno, el de ser mamá, sin haber tenido ni 5 minutos para sentarme a comer algo que no fuera un pan frío. Aprendí rápido que la vida de adulto no se trata de hacer lo que te gusta,
sino de hacer lo que te toca para que la persona que depende de ti no pase hambre, aunque eso signifique que tus propios sueños se queden guardados en un cajón con llave. Justo cuando sentía que le estaba agarrando el ritmo a la chinga diaria, aparecieron en la puerta los papás de Diego, muy arregladitos y con una cara de nosotros no rompimos ni un plato. No habían aparecido en meses, ni una llamada para saber si la niña nació bien, pero ahí estaban, diciendo que querían conocer a su nieta y que tenían derechos. Mi mamá se puso como una fiera detrás de mí, agarrando la escoba como si fuera un arma, mientras yo sentía que la sangre me hervía al escucharlos hablar de Diego como si fuera un santo que estaba confundido por la presión. Me dijeron que querían llevarse a la niña los fines de semana, que ellos podían darle cosas que yo no, como ropa de marca o una mejor educación, como si mi hija fuera un objeto que se puede comprar. Les grité que dónde estaban cuando no tenía para la fórmula o cuando pasé la noche de parto sola en un hospital público. Y el papá de Diego tuvo el descaro de decir que las mujeres siempre exageran esas cosas. Sentí una fuerza que no sabía que tenía y le cerré la puerta en la cara, temblando de la rabia, pero segura de que no iba a dejar que usaran a Sofía para limpiar sus conciencias baratas. Esa noche no pude dormir pensando en que tal vez se les ocurría demandarme o hacerme la vida imposible con abogados, porque ellos sí tenían dinero que a mí me faltaba. Me quedé abrazando a Sofía en la oscuridad, prometiéndole que nadie la iba a separar de mí, mientras entendía que ser madre soltera no solo era trabajar y cuidar, sino también proteger a tu hijo de la gente que cree que el amor se mide con billetes. David me escribió más tarde para decirme que él no estaba de acuerdo con lo que hicieron sus papás, y aunque le agradecí el gesto, sentí que la distancia entre su familia y la mía se hacía cada vez más grande. La convivencia con mi mamá en un espacio tan chico y con una bebé de por medio se volvió un campo de batalla de consejos no pedidos y críticas constantes. Que si la niña tiene frío, que si ya le diste mucha leche, que si en mis tiempos no se hace así. Sentía que ella intentaba criar a Sofía como si fuera su segunda oportunidad para no cometer los errores que cometió conmigo. Tuvimos una pelea horrible un domingo porque ella le dio a probar chocolate a la niña cuando yo le había dicho 1000 veces que todavía no podía, y terminamos gritándonos cosas que nos dolieron a las dos. Tú ni siquiera querías tenerla, me gritó en medio de la cocina, y ese golpe me dolió más que cualquier otra cosa porque, aunque al principio fue cierto, ahora Sofía era mi vida entera. Me salí al patio a llorar porque me sentía una intrusa en mi propia casa, sintiendo que nunca iba a ser lo suficientemente buena ante los ojos de mi madre. Pero luego, cuando el enojo se pasó, ella salió y se sentó a mi lado, me pidió perdón y me confesó que tenía miedo de que yo me rindiera y dejara que la vida me pasara por encima como le pasó a ella. Entendí que su dureza era su forma de protegerme, de obligarme a ser fuerte porque sabía que el mundo no me iba a perdonar ni un error. Empezamos a intentar llevarnos mejor, a negociar los cuidados de la niña y aceptar que, aunque yo fuera la mamá, ella era la que tenía la experiencia de los años. Esa tregua nos hizo bien, y por primera vez en mucho tiempo, la casa dejó de sentirse como una olla de presión y empezó a sentirse como un hogar, uno medio roto y con parches, pero donde mi hija podía crecer tranquila. Estaba acomodando unas cajas de detergente en la tienda cuando la campanilla de la puerta sonó y por puro instinto levanté la vista. Ahí estaba Diego, viéndose igual de inmaduro pero con ropa más cara. Se quedó parado a mitad del pasillo mirándome con una mezcla de lástima y morbo, como si yo fuera una atracción de feria por estar trabajando ahí con el uniforme puesto. Me soltó un hola Laura, tan casual que sentí ganas de lanzarle lo primero que tuviera a la mano. Pero me aguanté porque no iba a perder mi único ingreso por alguien que no valía ni el aire que respiraba. Me dijo que había vuelto porque extrañaba sus raíces y que se sentía mal por cómo habían terminado las cosas, pero en cuanto mencionó que quería conocer a la niña, sentí que se me subía la sangre a la cabeza. Le pregunté si traía los miles de pesos que debíamos en pañales, leche y consultas médicas, o si solo venía a tomarse una foto para subirla a sus redes y pretender que era un papá responsable. Se puso todo nervioso y empezó con el mismo discurso de siempre, que él todavía estaba estudiando y que no tenía dinero propio, demostrando que el tiempo había pasado para todos, menos para él. Le pedí que se fuera de la tienda antes de que llamara a la policía, y aunque trató de hacerse el ofendido,
terminó saliendo casi corriendo en cuanto vio que mi jefe se acercaba a ver qué pasaba. Me quedé temblando detrás del mostrador, no por amor, sino por la rabia de saber que tipos como él pueden irse y volver cuando quieran mientras una se queda anclada a la realidad. Esa tarde, cuando llegué a casa y cargué a Sofía, la abracé tan fuerte que ella se rió, y me juré a mí misma que ese tipo no iba a tener ni un pedazo del corazón de mi hija si no estaba dispuesto a ensuciarse las manos como yo. Decidí que no podía quedarme acomodando latas el resto de mi vida, así que usé los pocos ahorros que tenía para inscribirme en un programa de diseño gráfico en línea que me permitiera mi ritmo. Las noches se volvieron eternas. Esperaba que Sofía se durmiera a las 10 y me quedaba enfrente a la computadora vieja que me prestó David hasta las 2 o 3 de la mañana. Me ardían los ojos y a veces me quedaba dormida sobre el teclado, pero cada vez que lograba terminar un proyecto de dibujo digital sentía que una parte de la vieja Laura regresaba a la vida. Mi mamá me veía con escepticismo, preguntándome si de verdad eso me iba a dar de comer. Pero Mari me echaba porras y a veces se llevaba a la niña al parque los sábados para que yo pudiera avanzar con las tareas. Era agotador sentir que le robaba horas al sueño y al descanso, pero necesitaba demostrarme que ser madre no es el fin de mi camino, sino un desvío muy pesado. Hubo veces que quise tirar la toalla, sobre todo cuando Sofía se enfermaba y yo no podía ni abrir la laptop porque tenía que estar cuidándola, sintiendo que nunca iba a terminar la carrera y que me iba a quedar estancada para siempre. Un día, uno de los profesores me mandó un correo felicitándome por un logotipo que diseñé, diciendo que tenía un talento natural y que no lo desperdiciara. Lloré frente a la pantalla como una tonta porque era la primera vez en años que alguien me veía como algo más que la muchacha con el bebé. Ese pequeño cumplido fue como un tanque de oxígeno en medio de un incendio. Me recordó que todavía tenía una identidad propia, un nombre que no llevaba el apellido de nadie más, y que mi cerebro seguía siendo capaz de crear cosas hermosas a pesar del caos. Sofía cumplió 1 año y el festejo apenas un pastelito con una vela en la cocina de la casa. Pero para mí fue como celebrar que habíamos sobrevivido a la guerra. Estábamos en el patio, Mari, mi mamá, David y yo, cuando de repente la niña se soltó de la silla y dio 3 pasos temblorosos hacia mí, antes de caerse de pompas y soltar una carcajada. Me quedé helada con el corazón dándome vueltas, dándome cuenta de que mi bebé ya no era ese bultito indefenso, sino una personita que empezaba a buscar su propio camino en el mundo. Verla caminar me dio una perspectiva nueva sobre mi propio sacrificio. Cada turno extra en la tienda, cada noche sin dormir y cada desplante de la gente había valido la pena solo para verla así de fuerte y feliz. David se acercó a ayudarla a levantarse y la cargó, y por un momento la escena pareció la de una familia normal, de esas que salen en los comerciales, pero yo sabía que la nuestra era mucho mejor porque era real y nos había costado sangre. David me miró y me dijo que estaba orgulloso de lo que había logrado sola, y por primera vez no sentí que me lo decía por lástima, sino por respeto de verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé mirando a Sofía dormir, y me di cuenta de que, aunque mi adolescencia se había ido por el caño, había ganado una madurez que mis amigos de la prepa no tendrían en 10 años. Ya no me sentía la niña asustada del baño de la escuela, sino una mujer que había aprendido a navegar en la tormenta sin hundirse. La vida seguía siendo difícil y el dinero seguía faltando, pero ver esos zapatitos gastados en el piso me recordaban que, paso a paso, yo también estaba aprendiendo a caminar en esta nueva vida que nos tocó. Pasaron 3 años que se sintieron como una década de resistencia pura, pero finalmente llegó el día en que abrí mi correo y encontré el certificado digital de mi carrera. No hubo una fiesta de graduación con vestidos caros ni brindis elegantes. Solo yo sentada en la misma mesa de la cocina donde años atrás leí la noticia a mi mamá, llorando de alivio mientras Sofía dibujaba con crayones en el piso. Mi mamá se acercó, me puso una mano en el hombro y sin decir mucho, tomó el papel impreso y lo puso en el marco de una foto vieja. Ese gesto valía más que cualquier discurso porque era el reconocimiento de que ambas habíamos logrado sacarme adelante a pesar de todo. Con el título en mano, me armé de valor y renuncié a la tienda de barrotes para entrar como asistente en una agencia de publicidad local que buscaba gente con ganas de aprender. El sueldo no era una fortuna, pero por primera vez tenía un horario de oficina, seguro médico para mi hija, y la satisfacción de que mis manos no solo servían para cargar cajas, sino para crear algo que el mundo valoraba. Me acuerdo de que en mi primera quincena llevé a mi mamá y a Sofía a comer a un restaurante de verdad.
no por el lujo, sino por la sensación de libertad de no tener que estar contando los centavos antes de pedir la cuenta. Ver a Sofía entrar al kinder con su mochilita nueva fue el cierre de una etapa de mucha oscuridad. Verla tan segura de sí misma me hizo entender que mi hija no era el error que muchos dijeron, sino mi motor más grande. Ya no me importaba lo que la gente del barrio susurraba o si Diego seguía subiendo fotos de sus viajes. Yo ya no era la madre soltera adolescente, de la que todos sentían lástima. Ahora era Laura, la diseñadora, la que pagaba la renta y la que estaba construyendo un futuro sólido a una niña que merecía todo lo bueno de este mundo. Hoy me detuve un momento a mirar por la ventana de nuestro nuevo departamento, un lugar pequeño pero que pagamos con mi propio trabajo, y conocí una paz que no conocía desde los 16 años. David vino por la tarde a traernos un helado y nos quedamos platicando en el balcón mientras Sofía jugaba a las escondidas entre las cortinas. Nuestra relación ha crecido de forma natural, sin presiones, como alguien que construye algo sobre cimientos que ya fueron probados por el fuego. No sé si seremos una pareja de por vida, pero sé que él ha sido el único que se quedó cuando las cosas se pusieron feas. Y eso para mí vale más que cualquier promesa de romántica de secundaria. A veces me encuentro con Carmen o con otros conocidos de la prepa, y sus vidas se ven tan diferentes a la mía, llenas de otras preocupaciones que a veces me parecen ajenas, pero ya no siento envidia ni rencor. Entendí que cada quien tiene su tiempo y su batalla, y aunque la mía empezó antes de lo planeado y con el viento en contra, me convirtió en una mujer que no le tiene miedo casi nada. Ya no guardo la prueba de embarazo en el fondo de un cajón. Ahora guardo los dibujos de mi hija y mis proyectos de trabajo, porque mi pasado ya no es una mancha que esconder, sino la cicatriz que demuestra que sobreviví. Me acerqué a Sofía para darle un beso de buenas noches y ella me abrazó del cuello, diciéndome que me quería mucho. Y en ese instante supe que todo el cansancio, las humillaciones y las noches de llanto habían sido el precio justo por este momento. La vida no es un cuento de hadas, y ser madre soltera sigue siendo una chinga diaria. Pero cuando apago la luz y me acuesto a dormir, ya no lo hago con miedo al mañana. Soy Laura, tengo 22 años, una hija maravillosa, y toda una vida por delante que por fin me pertenece por completo.